12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR Emisión Meridiana que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Ulizar Calla en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, señaló que no ve señales de que se pueda abrir pronto una negociación en Venezuela entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, apuntando a que la situación está a la espera del posicionamiento de la administración estadounidense con la llegada de Joe Biden. En una entrevista con Europa Press y medios latinoamericanos, el alto representante confirmó que no se perciben señales de que vaya a haber un nuevo acercamiento a corto plazo en Venezuela después del último acercamiento en Barbados que data de 2019. Más bien, la oposición está adaptándose a la nueva situación y todos esperan la actitud de la nueva administración estadounidense, describió el jefe de la diplomacia europea. La economista y directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera, aseguró que al régimen de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional Oficialista le costará mucho recuperar la confianza de los actores económicos luego de años de políticas contra el sector privado y las recientes declaraciones de los sectores más radicales del chavismo representados en la Asamblea Nacional Oficialista. Entró en esta fase, digamos, de promoción, de que se abran cuentas bancarias para todo el mundo y me imagino que en primer lugar buscarán que los bancos públicos sean los receptores de esa cuenta y hay que pensar en cuál es el ingreso para abrir la cuenta con muy pocos dólares, porque no es que la gente tiene centenares de dólares para abrir una cuenta. Entonces, quieren hacer eso para promover esa oferta de divisas y lo que sí es muy importante que se sepa es que esa dolarización bancaria está limitada. Yo no puedo, bajo ese esquema, ha sido claro en decir, yo recibo los dólares, pero usted paga en dólares, pero el comercio recibe bolívares. Entre tanto, el médico psiquiatra y experto en modelos emocionales, Luis José Uzcategui, aseguró que la experiencia que está enfrentando el venezolano en medio de una pandemia de coronavirus es única porque se une a la profunda crisis social que ya venía atravesando nuestro país. El fenómeno es tan particular para nuestra sociedad venezolana es que nos podríamos atrever a plantear como referencia ciertamente válida que es único esta experiencia, es única esta experiencia en Venezuela, porque se unen estos factores, algunos del azar, claro está, como es la emergencia del coronavirus, con una situación de social gigantescamente traumática. Aquí no se sabe qué está claro. Cada día se aturde más la sociedad. No hay nada que aturda más la sociedad que obviamente el terror, ciertamente. Pero lo otro que aturde mucho también a la sociedad es la confusión a través de la cantidad de mensajes y las estrategias mediáticas que se han diseñado durante décadas acá para tener aturdida, confundida, apaleada la mente del venezolano. En palabras del especialista, el venezolano ha utilizado como mecanismo de defensa la desconfianza para hacer frente a la profunda crisis que afecta al país y la falta de claridad de los representantes de distintos sectores en Venezuela. No hay nada que humille más que estar confiando y recibir cada vez un palo más, que es un poco lo que ha pasado también en nuestra sociedad venezolana. Cuando se integra entonces en esta dinámica los miembros de la oposición, los líderes de la oposición, los grupos empresariales, los grupos institucionales como universidades, los grupos religiosos, como conferencia episcopal, lo que han hecho es darle palo al venezolano. Claro. ¿A través de qué? De la ambivalencia, de la incertidumbre, de la confusión, utilizando sin duda
existencia más grande que tiene el humano, o que le da capacidad de existencia más grande, que es ¿cuál? El lenguaje. En horas de la mañana de este jueves, usuarios de la red social Twitter reportaron un incendio en la sede del Ministerio de Educación en Caracas, en uno de sus pisos intermedios. Hasta las 7:17 de la mañana no se tuvo conocimiento de si llegaron al lugar los cuerpos bomberiles y de seguridad. Minutos más tarde, los bomberos de Caracas y otras autoridades se hicieron presentes para acordonar la zona y extinguir las llamas originadas en el 8º piso de la estructura. Todavía no se saben las causas que originaron el siniestro. Reportan que las ventanas en la parte frontal de la edificación comenzaron a estallar por las altas temperaturas, mientras el fuego se extendía por el lugar, tal como lo captaron distintos videos publicados en las redes sociales. En otras informaciones, 5 adultos, todos del sexo masculino, fueron los primeros cadáveres en ser identificados al ingresar a la morgue del Hospital Samuel Darío Maldonado de San Antonio del Táchira, la noche de este miércoles, luego del fatal accidente ocurrido en las cercanías de la Alcabala de Peracal, que dejó como saldo 9 víctimas mortales. Las personas fallecidas, la mayoría provenientes del centro del país, que en condición de migrantes intentaban llegar a territorio colombiano, se encontraron con la muerte luego de que el vehículo militar perdiera los frenos y en pleno descenso volcó, originando el fatal desenlace. Entre tanto, Venezuela encabeza a los países de América Latina percibidos como cada vez más corruptos, según el informe anual de Transparencia Internacional, publicado este jueves y que detalla el impacto de este flagelo en los sistemas de salud en plena pandemia de coronavirus. Desde 1995, el índice de percepción de la corrupción de esta organización recoge la opinión de que diversos organismos e instituciones tienen del sector público de cada país, clasificando a las 180 naciones analizadas de 0 a 100, según su sistema sea más o menos corrupto. Dinamarca en el puesto 88, Nueva Zelanda y Finlandia en el puesto 85 son los países que salen mejor parados del estudio, un podio invariable desde 2012. En el lado contrario, Siria, puesto 14, Somalia, puesto 12 y Sudán del Sur, 12, tienen los índices de corrupción más elevados. La media mundial de este ranking es 43. En América Latina, Venezuela ocupa el puesto número 15, Haití el 18 y Nicaragua el 22. La corrupción está más presente, mientras que Uruguay se encuentra en el puesto 71 y Chile en el puesto 67. Son desde 2012 los países menos corruptos de la región. Venezuela, quinto país con el sistema más corrupto del mundo, no deja de empeorar desde 2013. Transparencia Internacional centró su informe de 2020 en el impacto que la corrupción ha tenido en la gestión de la epidemia de coronavirus. Los países con niveles más altos de corrupción dedican menos recursos a la salud. En materia internacional tenemos que la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud alertó este jueves contra el levantamiento prematuro de las restricciones debido a que la transmisión sigue siendo alta y al riesgo por las nuevas mutaciones del SARS-CoV-2. No nos olvidemos de las lecciones que hemos aprendido de forma tan cruda. Abrir y cerrar rápidamente es una estrategia pobre, dijo en una rueda de prensa el director regional de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque garantizó este jueves que su país tendrá la capacidad de almacenamiento necesaria para resguardar las dosis de vacunas contra el coronavirus que arribarán a Colombia en el mes de febrero durante una visita a las bodegas con ultracongeladores del Ministerio de Salud. Yo quisiera expresarles a todos ustedes que estamos en esta mañana visitando estas instalaciones y capacidades que tiene el Ministerio de Salud en nuestro país y recibiendo también el fortalecimiento de la capacidad de ultracongelamiento de cara al plan de vacunación frente al COVID-19. Aquí podemos ver cómo está previsto en este espacio de almacenamiento estratégico no solamente jeringas, también diluyentes y por supuesto tenemos ahora los ultracongeladores que nos darán la capacidad de tener aquí
alojados un número sustancial de vacunas para ser distribuidos en todo el país. Tenemos los ultracongeladores que están previstos para la vacuna de Pfizer y tenemos también la capacidad de almacenamiento para las vacunas de AstraZeneca, las de Janssen y las que lleguen también a través del mecanismo COVAX, además de las otras que se adquirirán. Entre tanto, España espera retomar la movilidad nacional durante la Semana Santa y la situación de la internacional todavía no está definida, tal y como lo confirmó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Bueno, todo efectivamente está condicionado al proceso de vacunación. Sin duda nos da un horizonte. La previsión que tiene el Gobierno de cara a Semana Santa claramente son movilidad nacional, la movilidad internacional como consecuencia de la evolución de la pandemia en nuestros países principales emisores es todavía compleja. En otras noticias, la diputada del Partido Popular por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, calificó como humillante la candidatura del exministro de Sanidad de España, Salvador Illa, a la presidencia de la Generalitat de Cataluña para las elecciones regionales de febrero. Es decir, el señor Illa se va con 80.000 muertos, un exceso de muerte más elevado del mundo desarrollado y civilizado. Fue el hombre que retrasó la acción frente al virus por el 8 de marzo. Es el hombre que de los tests que no llegaban y los tests falsos, de las mascarillas inexistentes y luego también con retraso, y de los EPIs que tampoco llegaban. Es el hombre que endosó a las comunidades autónomas toda la responsabilidad de la pandemia, quitándose el del medio. Es el hombre que atacó a Madrid para intentar sacar votos en Cataluña con criterios que son distintos a los de ahora y los aplica en función de sus intereses. Es el hombre efectivamente que se va cuando las vacunas no llegan a la población y ya, en fin, el remate de todo esto efectivamente es que en la tercera ola y en un momento gravísimo de inmensa preocupación se va a Cataluña a hacer campaña electoral en un ejercicio, si me lo permiten, de irresponsabilidad o incluso de cobardía increíblemente, en fin, notables. Un neonazi alemán fue condenado este jueves a cadena perpetua por un tribunal de Frankfurt por el asesinato en julio de 2019 de Walter Lübcke por motivos ultraderechistas. El político de 65 años pertenecía al partido de la canciller Angela Merkel, favorable a la acogida de migrantes. Stefan Ernst, de 47 años, mató a Lübcke de un disparo en la cabeza en su residencia en el estado de Hesse. Su cómplice, que le enseñó a disparar sin conocer aparentemente sus intenciones, fue condenado a 1 año y 6 meses de cárcel. Pasamos a la materia económica. La economía de Estados Unidos se redujo en los últimos 3 meses de 2020, después de un crecimiento récord en el tercer trimestre, ya que la pandemia golpeó el mercado laboral y limitó la capacidad y disposición de los estadounidenses para gastar. El Producto Interno Bruto se expandió a una tasa anualizada del 4% en el cuarto trimestre, según una estimación preliminar publicada por el Departamento de Comercio el jueves. Los precios internacionales se recuperaban terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $53.48 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $56.40. Y en el mundo deportivo tenemos que los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 señalaron hoy que no ven indispensable la vacunación masiva en Japón para poder celebrar la cita olímpica, ya que se están preparando para todos los escenarios posibles. Los responsables del comité organizador reafirmaron su determinación de organizar el evento deportivo el próximo verano en cualquier situación, lo que incluye también las posibilidades que no haya vacunas efectivas o que no se pueda vacunar a un elevado número de gente. Esto lo dijo en rueda de prensa el CEO de Tokio 2020, Toshiro Muto. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Que tengan un buen provecho. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.